Queridos amigos, les saluda el padre Luis Chumpen de Perú. Bueno, también saludo a todos los que me ven desde España y de otros países hispanoamericanos. Muy cordialmente tengo el agrado de presentar a Fernando Nistal, ¿no? Es un analista español, pertenece también a la Asociación Católica de Propagandistas, ¿no? Ya después él dirá todo su currículum completo porque no lo tengo a mano. Pero vamos a hablar de una situación muy importante, ¿no? Hace unos meses atrás, todos estamos pendientes de las noticias, fuimos testigos de un cambio en España, ¿no? Después de varios años de gobierno de algunos partidos de izquierda, ¿no? Justamente en las últimas elecciones autonómicas y de los ayuntamientos, ¿no? En toda España hubo un gran retroceso de estos partidos y un gran aumento de los partidos de derecha y centro, más o menos. Y queríamos más o menos, quiero yo, ¿no? Tocar el tema para que también nuestros hermanos españoles que nos ven puedan tomar una decisión correcta. Ahora bien, lo que voy a decir ahora o lo que estamos haciendo ahora no quiere decir que todos tengan que hacer exactamente lo que decimos, ¿no? Yo como sacerdote, pues me abstendré de algunas cosas, pero también es necesario iluminar la razón de muchos que nos escuchan para que también sepan elegir bien, ya que se acercan el 23 de julio, se acercan las elecciones presidenciales, si no me equivoco, allá en España, ¿no? Muy bien, Fernando, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes desde aquí, desde Madrid. Antes de iniciar, bueno, nos ven nuestros amigos de Custos Veritatis y Pastoral Juvenil Josefino Mareliano y Oblatos Perú y Vida Humana Internacional. Vamos a hacer una pequeña oración antes de iniciar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de los fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Fernando, tú eres, me parece, profesor en una universidad CEU, que ahorita no tengo el nombre, ¿no? Efectivamente, soy profesor de comunicación en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Sí, una buena universidad que hace buenas conferencias, ahora último en lo que es el Congreso de Cristianos y Vida Pública, ¿no? Que se está llevando por allá, siempre. Efectivamente, es la institución educativa en España que junto a la Asociación Católica de Propagandistas organiza anualmente un congreso de católicos y vida pública que tiene lugar normalmente a mediados de noviembre. Este año, de hecho, celebraremos sus bodas de plata, su 25ª edición. Bueno, me gustaría participar, pero ya cuando vuelva por allá, espero poder participar de sus conferencias y a ver, pues si me invitan a dar una, ¿no? Vamos a ver. Bueno, Bueno, sí, ya director. directo. Bueno, quiero iniciar con la primera pregunta, Fernando. ¿Cuál es el panorama político y social de España en los últimos 10 años? Muy bien, pues España, como todos saben, pues desde la llegada de la democracia ha tenido ya desde la muerte del general Franco diferentes gobiernos. Si lo catalogamos de izquierdas y derechas, pues ha gobernado el Partido Socialista, ha gobernado el Partido Popular, que son los dos principales partidos. Yo creo que partiendo de un análisis más reciente de la situación política española, yo creo que un punto de inflexión, más que 10 años, quizá fue hace un poquito más con los atentados del 11 de marzo de 2004. Y digo punto de inflexión no solo por la tragedia que supuso para España y yo creo que para el mundo entero, la muerte de 192 personas y lo que propició un cambio de gobierno cuyo presidente al frente pues, fue la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero, que supuso un cambio político, un cambio cultural, un cambio social, un cambio económico también, que transformó, vamos a decir, los elementos fundamentales, los parámetros en los que se movía la democracia española. Un presidente del gobierno que radicalizó enormemente digamos, el ámbito legislativo español. Yo, desde mi punto de vista, creo que fue el origen de esa famosa polarización de la que hablamos en los últimos tiempos
y fue el inicio de un proceso de ingeniería social en el que en la mentalidad española quizás trajo de nuevo eh, el conflicto de la guerra civil, trajo de nuevo ese enfrentamiento entre españoles y trajo de nuevo pues, un clima, desde mi punto de vista, bastante crispado, que luego con la llegada de gobiernos, vamos a decir, de centro, del Partido Popular, pues no consiguieron darle la vuelta a ese panorama, sino que en muchos casos se acentuó y eso provocó quizás esa falta de impulso, esa falta de determinación ante determinados desafíos, pues como pueden ser cuestiones morales o de dignidad de la persona como la ley del aborto, que en un principio sí se recurrió al Tribunal Constitucional, pero también había una ley de memoria democrática que con mayoría absoluta en el Congreso no se quiso revocar. Y también influyó mucho el proceso secesionista catalán que iniciaron los gobiernos separatistas de Cataluña y que el Partido Popular, bueno, digamos que no tomaron cartas en el asunto con la determinación y el coraje que buena parte de la población española eh, le pedía, ¿no? Y eso provocó, pues, en este contexto, pues provocó a la izquierda del PSOE el nacimiento de un partido de extrema izquierda como Podemos. Por el tema catalán tuvo mucha fuerza en el ámbito nacional el nacimiento de Ciudadanos, que es más de corte centro izquierda liberal, y un nacimiento de un tercer partido a la derecha del Partido Popular, que fue el nacimiento de Vox, y su crecimiento en los últimos tiempos, que es lo que más se ha notado en el espectro del centro derecha español. Con todo este panorama, pues la llegada de Pedro Sánchez, la manera de llegar de Pedro Sánchez, con una moción de censura, con el apoyo de prácticamente todos los partidos que están, digamos, en el centro y a la izquierda de ese Partido Socialista, independentistas, nacionalistas, regionalistas, de izquierda y de extrema izquierda, para echar al Partido Popular del gobierno. Y ese gobierno de Pedro Sánchez es el que retoma con más fuerza, si cabe, las políticas iniciadas por José Luis Rodríguez Zapatero hace ahora 15, 20 años. Este es un poco el panorama al que llegamos, un panorama de gobierno en el que esa polarización de la que hablaba antes se ha acentuado de manera eh, dramática, diría yo, donde ese proceso de ingeniería social mediante ley se ha hecho todavía más patente con multitud de leyes, acentuando la ley de memoria democrática, la ley del aborto, la ley de la eutanasia, la ley trans, la ley de familias, la ley animalista y una serie de leyes, a cada cual, digamos, más aberrante, que han puesto a España pues, en una situación límite en la que, obviamente, el ciudadano español se ha notado en estas últimas elecciones autonómicas a las que antes hacía referencia, pero intuimos o esperamos que también hay un cambio en las próximas elecciones del 23 de julio. Una cosa, también creo que en todo este panorama está el cese de fuego de ETA, ¿verdad? De los etarras, me parece. Efectivamente, en el año 2011, el proceso de, vamos a decir, de disolución, no sé si es la palabra, pero desde luego que sí, el fin de los atentados y el fin de la violencia como organización terrorista, que coincidió en parte de, digamos, en la segunda etapa de legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. El contexto de ese fin de la violencia tiene que ver también con el proceso de negociación que el propio gobierno abrió con los terroristas y con su brazo político para que dejaran de matar a cambio, no se sabe muy bien de qué, pero desde luego ahora ETA, su entorno y digamos, sus herederos gobiernan en las instituciones, gobiernan en buena parte de ayuntamientos del País Vasco, tienen un índice de encuestas bastante alto y no solo eso, sino que además ese partido, ese brazo político de ETA, ha pactado recientemente leyes y ha apoyado
reformas laborales a nivel nacional con el propio gobierno de Sánchez. Digamos que no fue una disolución, desde luego querida por las víctimas y querida por buena parte de la sociedad española, porque ni pidieron perdón ni han ayudado en ningún caso a los más de 370 asesinatos que quedan sin resolver, no han colaborado con la justicia y, como decía, no han pedido perdón y están más fuertes si caben las instituciones. De alguna manera, desde su punto de vista, yo creo que ahora mismo no necesitan matar. El proyecto político de ETA sigue vigente, pero ahora es otra estrategia. Creo que está con el partido Bildu, no sé, que está sacando a flote todas estas cosas. Ahora ha pasado por diferentes denominaciones, también por a causa de la justicia y de una ley que persigue a los partidos que enaltecen el terrorismo, pero desde una sentencia del Constitucional en la época de Zapatero pudieron volver a las instituciones, volvieron a ser legalizados y ahora esa marca, digamos, que se conoce como Bildu, EH Bildu, Euskal Herria Bildu, es la que está presente en el gobierno, en el Congreso Nacional, en el Congreso Español. La siguiente pregunta que te quiero hacer, bueno, hay otra pregunta más que se me ocurrió ahorita, pero lo voy a hacer más adelante, ¿no? Ligado a lo que es el progresismo. ¿Cuáles son las razones, ¿no? Para que en las elecciones autonómicas y en los ayuntamientos los partidos de izquierda hayan perdido terreno, como decimos aquí, ¿no? En España. Yo creo que han sufrido eh, un proceso de radicalización que el español medio no comparte. Yo creo que tanto el PSOE como sus socios de gobierno, el antiguo Partido Comunista de España, han tomado una deriva que el español medio no estaba pidiendo en la calle. Yo creo que en ese sentido son leyes muy minoritarias o que afectan a colectivos muy minoritarios, son leyes que van en contra del sentido común, que van en contra de la dignidad de la persona, que van en contra de la familia, en algunos casos va en contra de la propiedad. Y yo creo que esa estrategia ideologizante, muy a la izquierda de lo que tradicionalmente significaba el Partido Socialista en España, pues ha hecho que los españoles traten de volver a ese sentido común, de volver pues a un sentido de España mucho más natural, mucho más como la esencia de lo que es España, ¿no? De sus tradiciones. Se ha perseguido la fiesta de los toros, se ha perseguido la religión, se ha perseguido la Semana Santa, se ha perseguido tantas y tantas cosas interiorizadas por los españoles, independientemente de la ideología política que tenga cada uno. Bueno, yo creo que la vuelta de tuerca final, yo creo que fue que le salió mal y que yo creo que es el principio del fin, fue ese empeño del partido Podemos, que es socio de gobierno, no es solo un pacto, no, forman parte del gobierno, con la ley que aquí hemos llamado la ley del sí es sí, la ley de perseguir al hombre por el hecho de ser hombre, de ponerle la etiqueta de sospechoso solo por ser masculino. Y bueno, yo creo que todos tenemos padres, todos tenemos hijos y todos sabemos que por el hecho de ser hombre no eres más culpable o menos culpable. Esa vuelta de tuerca, pues yo creo que además provocó la salida de multitud de violadores, de pederastas y de gente con delitos de violencia sexual, que evidentemente no era entendido por nadie en fin, bueno, yo creo que ha sido un punto de inflexión a la hora de tomar la decisión y votar a otros partidos políticos. Claro, y justo has tocado estos temas de estas leyes que van contra el sentido común y llega a la siguiente pregunta que quisiera hacerte, pero bueno, voy a tomar antes de eso, voy a tomar algunos ejemplos, ¿no? De por qué es muy fuerte la política de cancelación, ¿no? Lo políticamente correcto allá en España y verdaderamente cuando yo daba mis homilías, a veces hablaba de estos temas y lo decía yo a voz en cuello como diciéndole, a mí no me importa si me meten preso, yo digo lo que tengo que decir y ya lo digo porque estoy en mi terreno, hacia en las parroquias, ¿no? Y claro que no, felizmente nadie me denunció, pero sí, la gente escuchaba. Y otra cosa que he visto es en las escuelas, o sea, la cancelación especialmente la he visto en las escuelas, con este profesor Jesús Barrón, que debes conocer, que también Uno de tantos. entrevisté en este programa.
y justamente solamente por decir una verdad que es biológica, no una verdad científica, varón y mujer solamente existe, lo cancelaron. Ahora hace poco un joven de Navarredonda, La Rinconada, allá de Salamanca, me decía que en su colegio el profesor de religión tocó estos temas y le prohibieron, ¿no? Desde la dirección de que no podía hablar de esos temas, ¿no? Y me decía este chico, este joven, ¿no? Con un joven de 15 años, ¿no? 16, con bastante sentido común. Me decía, pero ¿cómo es posible que no nos quieran hablar de esos temas en religión? Se supone que la religión también tiene que aportar algún argumento con respecto a esto y tenemos que saberlo. Le decía, si no, mejor, pues, si decía este joven, entonces ¿para qué enseñan religión si es que no le permiten libremente expresarse? ¿No? Entonces le decía a este chico que lamentablemente pues estas personas que propagan este tipo de ideologías como que quieren ser tolerantes, pero cuando se trata de religión nos tildan como intolerantes, ¿no? También está el tema de los ocupas, el tema de sí solo sí, de estos jóvenes que puedes parecer varón, pero si quieres en tu cédula o en tu DNI puede parecer mujer y tranquilamente puedes ingresar a una escuela de mujeres o a una prisión de mujeres y se han dado casos en que estos hombres han violado a mujeres en las cárceles. Entonces, ¿de qué manera, Fernando, cómo ha sido este modus operandi para que el progresismo se vaya infiltrando pues en las esferas políticas, ¿no? En las instituciones del Estado? Bueno, yo creo que es un problema, es verdad que en España se ha acentuado, pero no menos que en otros países del mundo occidental. Yo creo que este año además me ha tocado viajar bastante por diferentes países en Europa y por supuesto en toda la región iberoamericana. Y hay determinados temas que son comunes. Desgraciadamente son comunes en todos los países. Bueno, ya se ha hablado también del origen de esta ideología woke, de esta cultura de la cancelación, donde hay determinados temas que no se permiten. Ya digo, no es que respeten o no respeten la idea, es que no se permite que entren en la esfera pública determinados planteamientos. Y esto es muy peligroso, esto es enormemente peligroso porque ataca directamente a nuestras libertades, porque ataca directamente la libertad de expresión, la libertad de conciencia, eh, y donde niegan de alguna manera la realidad. Yo siempre digo que esta ideología, esta cultura de la cancelación, esto de lo políticamente correcto, hace especialmente daño porque sobre todo, digamos que tiene un doble factor. Por un lado impone y por el otro lado destruye. Pero esa destrucción, esa imposición de una única idea, no es una forma de totalitarismo, lo que trata precisamente es de anular los principios básicos de la ley natural. Y nuestra civilización está basada en esa ley natural, pues en esa creencia en Dios, pero ataca, por ejemplo, fíjate, comentabas lo de hombre y mujer, pero con temas, por ejemplo, del ecologismo, del cambio climático, del feminismo, de la historia, es que son demasiados temas. Entonces, yo creo que los ciudadanos al final se cansan, ¿no? Porque es una intromisión en la vida de las personas mm, demasiado fuerte. Entran en lo más hondo. Y, y nos dicen hasta lo que tenemos que comer, porque hay cosas que si comemos es que contaminamos, si tenemos hijo también contaminan, si tenemos coche también contamina, es que se hacen sentir culpables de la existencia, de la propia existencia. Y yo creo que eso se acaba volviendo en contra. Yo creo que, bueno, por supuesto, el buen cristiano que tiene esa fe y esa esperanza sobre todo, a pesar de las piedras que a uno le ponen en el camino, sabe que al final ese bien se impone al desvarío, se impone a la incoherencia, se impone a tantas y tantas cosas que independientemente del partido político que uno vote o profese, no tiene ningún sentido. Ya, de hecho, ya se empieza a dar un poquito la vuelta. Y aquí en España, donde más notamos ese hartazgo contra lo políticamente correcto, precisamente viene a través de la gente joven. Gente joven, con 16, con 17, con 18 años, que dicen, pero no puedo tener pareja, pero este chico compañero de clase es un supuesto o es un sospechoso de violador, de acosador, de la manera de expresarse. Es que es todo el control, ¿no?
Yo creo que ahí rompen una lanza a favor de la libertad precisamente los jóvenes. Y yo afortunadamente lo veo en mis clases en la universidad y veo que todavía no hemos perdido del todo ese sentido común. Claro, yo me acuerdo, no sé si estaría yo en lo correcto de afirmar de que si el progresismo comenzó a ingresar poco a poco desde los años 2000, me parece porque en 2005 creo que comenzaron a aprobar las leyes de los matrimonios igualitarios, me parece. 2005, ya Sí, tiene 15 añitos. sexual. Sí, 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 a la llegada de Zapatero, ya digo que el cambio de paradigma está en ese gobierno. Sí, sí. Ya. Y ¿cómo es la cuestión de la historia, no? Porque cuando estuve por allá, como que no tocaba mucho el tema de la Guerra Civil Española. Y claro que lo que tú hablas de una reingeniería social y lo he notado mucho allá en la zona de España, al menos donde estaba en Salamanca, porque muy poco tocan de la Guerra Civil Española, de los mártires que hubo, ¿no? De las confrontaciones que hubo entre ambos bandos, incluso también yéndonos un poco más atrás con respecto a lo que es la conquista o lo que son los virreinatos, o sea, no te hace sentir culpable. A los españoles les hace sentir culpable de todo eso cuando en realidad no deberían sentirse culpables. Y, y ese es el problema. Hay como una ingeniería social que les han hecho sentirse culpables, incluso les han hecho sentirse culpables por matar una rata, ya que absurdamente yo le dije a una conocida, ¿qué pasa con mi madre patria? Le digo así fuerte, o sea, ¿qué pasa con mi madre patria que han hecho que una rata tenga más dignidad que un ser humano? O sea, si yo mato a una rata me meten 2 años preso. Si yo mato a un niño en el vientre materno, es tu derecho. Entonces, como que no hay sentido común, que también cuando estaba por allá y había un nido de cigüeña en el campanario porque en febrero comienzan a llegar las cigüeñas y se quedan hasta septiembre más o menos. Y estaba un poquito inclinado el nido y queríamos quitar un poquito del nido, no todo. Pero me decían, no tienes que pedir permiso a tal, a tal, a tal, a tal. Yo decía, pero si se cae ese nido y se cae en el techo de la iglesia, ¿quién va a pagarme para arreglar el tejado? Y si estamos en misa y se cae y daña a alguien, entonces, ¿cómo hago? ¿No? Entonces, como que uno se queda con las manos atadas porque no puede hacer absolutamente casi nada. Y pedir permisos para aquí, permisos para allá, y a veces gastar un poquito de euros en Es hacer todas estas cosas. Es una locura, una, verdaderamente. es un proceso de locura, no sé, de alguna patología en la que el ser humano queda en último lugar. El ser humano es el culpable de todo. Pues los temas de historia eh, es especialmente llamativo. No solo nace en España esa leyenda negra, a lo mejor, desde el descubrimiento de América o con, con otros periodos de la historia. Pero en el caso de España, yo creo que lo más, ahora mismo, por ejemplo, en la antigüedad se está cuestionando entre algunos historiadores simplemente el término medieval, hablar del medievo o hablar de reconquista, como si la reconquista no hubiera estado demostrada a lo largo de los siglos por historiadores de cualquier perfil y no solo españoles, pues se vuelve a cuestionar la reconquista, cuando tan importante es para la fundación de España como nación. Pero en el caso de España, los últimos años, vuelvo a reincidir, tanto desde el gobierno de Rodríguez Zapatero como ahora Pedro Sánchez, el foco principal ha sido el siglo XX. El foco principal ha sido la Guerra Civil Española y el régimen de Franco. Que yo nací un poquito después de la muerte de Franco, yo nací en el año 81, en enero, yo no he vivido el franquismo y yo no recuerdo vivir mi juventud ni mi adolescencia hablando de Franco, ni de la guerra, ni rodeado de tanta gente que habían vivido esos años, que normalmente te decían que era una época, sobre todo la guerra, que mejor olvidar, que nos matamos entre hermanos y que ha habido enfrentamientos de familias, tal, que ya, digamos que fue una página que había que pasar y que desde ese punto de vista todos los españoles abogaban por la reconciliación. Esa reconciliación es un pacto no escrito que de alguna manera se refleja en el proceso de transición democrática. Es pactar la derecha con la izquierda, es pactar los comunistas con el movimiento, es pactar y legalizar a todos los partidos. Bueno, pues no fue suficiente y estos últimos gobiernos quisieron reavivar la guerra civil y reescribirla, en el fondo, para ganarla. Y ya
vamos, digamos ya, el grado de locura es desenterrar a un muerto, que fue Francisco Franco, que nunca había pasado, no fue algo que tampoco la gente llegó a entender, no era un reclamo social ni muchísimo menos, y no repara absolutamente nada con víctimas de ningún bando. Desenterrar un muerto me parece lo más indigno y lo más miserable que hay, e insisto, yo no he vivido el fascismo, pero en esa época nos ha tocado vivir y desde luego que con toda la determinación posible, estos partidos a los que se le exige, estos partidos de centro derecha a los que se le exige, no que vuelva Francisco Franco al Valle de los Caídos, sino que dejemos atrás la guerra, que miremos para adelante, que miremos para el futuro, que la gente, sus preocupaciones es tener un buen trabajo, es comprarse una casa, es sacar adelante a su familia, un poco más. Tampoco el español medio pide tanto, pero desde luego no pide desenterrar a los muertos, en ningún caso. Jamás. No ha habido demanda social, no ha habido gente en la calle pidiendo. Ha sido una medida de venganza, de rencor y de querer ganar la guerra una vez muerto Franco. No hay por dónde coger. Ni siquiera el Partido Comunista de España en los años 70 hubiera hecho eso. Es una izquierda mucho más radical, mucho más impropia de una democracia. Es que va en contra de las libertades, va en contra del ser humano. Es tremendo. Es más ligada a un progresismo globalista que está haciendo perder la soberanía a muchas naciones, ¿no? Con sus tantas herramientas e instituciones internacionales que ya nos Es están otro quitando. elemento, desde luego es otro elemento. Bueno, no digo que el tema de la historia esté intrínsecamente relacionado, pero desde luego que forma parte de. Y en ese caso, las instancias supranacionales por ejemplo, pues la influencia que puede tener este gobierno socialista, precisamente tiene mucha influencia, yo creo que negativa, en toda Hispanoamérica, participando y participando de manera activa, tanto desde el Partido Socialista como desde Podemos, en el Grupo de Puebla, en el Foro de Sao Paulo, pero también ayudando a esos regímenes no democráticos desde Bruselas, visitando Cuba y no visitando a la disidencia, visitando Caracas, apoyando el gobierno de Maduro, visitando Argentina, visitando un montón de países en los que sabemos que las instituciones y las democracias no están del todo a salvo. ¿Qué más pruebas queremos? ¿Qué más pruebas? Es un conjunto de sinsentidos que desde luego no pretenden eh, preservar la democracia ni las instituciones. Recientemente hemos tenido también yo diría un asalto al Tribunal Constitucional español con un nombramiento más que discutible por parte del gobierno para tratar de controlar a los jueces y esas sentencias tan difíciles desde el punto de vista estrictamente jurídico y del derecho propio, necesita esos resortes, necesita esas ayudas complementarias para poder sacarlo adelante, porque no es posible. Tuvimos 2 o 3 estados de alarma durante la pandemia que fueron inconstitucionales. No se debería haber cerrado el Parlamento y se cerró. Eh, en fin, un ambiente, desde luego, nada halagüeño, pero bueno, a ver si hoy es 3, nos quedarían 20 días para ver si podemos cambiar ese gobierno. Claro, una cosa que me llamó la atención de lo que has dicho, me da la siguiente interrogante que no llegué a entender cuando estaba allá. Es por qué hay tanta confrontación en algunos casos con el periodo franquista. Porque me parece, me suena mucho lo que está pasando ahora en Chile con respecto a lo que viene a ser Pinochet, ¿no? El periodo pinochetista. Veo algo análogo, como si lo vieran como algo completamente oscuro y que no se puede tocar ni decir nada porque después te taldan de facha o, como dicen, ¿no? Te dicen facha o otro tipo de apelativos un poco ofensivos. No, ya te digo, yo no he vivido ese enfrentamiento hasta hace 10, 12 años. No existía. Y ya digo, la gente que había vivido la guerra o el régimen de Franco prefería no hablar del tema. Y además el régimen de Franco duró casi 40 años y tiene diferentes etapas, unas etapas más de miseria, unas etapas más de progreso. Era una dictadura, por supuesto, pero que la gente, una vez que llega la democracia,
es un ejemplo para todo el mundo. Además, la transición en España fue modélica en ese sentido porque fue un pacto, sobre todo fue un impulso del pueblo español, por supuesto del rey Juan Carlos, del gobierno del momento. Pero es el pueblo español el que pacíficamente quiere una democracia y ser un país homologable a la mayoría de las democracias occidentales, fundamentalmente fijándose en Europa o en Estados Unidos, pero no tenía otra pretensión más allá de ningún enfrentamiento. Con las leyes de Zapatero, evidentemente, solo miran a las víctimas de un bando. Entonces, reaviva, porque eso es puro sentimiento, son lazos afectivos, son lazos familiares, que a los miembros o a las víctimas de otro bando, donde también mataron, torturaron, asesinaron, recordemos matanzas como la de Paracuellos, dicen, pero y ahora la ley a mí, ya, si lanzas una ley, ¿cómo es que no se reconoce a todas las víctimas? Bueno, pues es una manera de reescribir la historia y de tratar de ganar una guerra desde el rencor y desde el resentimiento, no representando a todos los españoles. Evidentemente eso genera enfrentamiento, porque aunque no lo hayamos vivido, tenemos familias en los dos lados. Pero yo mismo tenía un abuelo en el lado republicano y un abuelo en el lado nacional, y no quieres más a un abuelo que a otro, son tus abuelos. Entonces hay que desideologizar ese tipo de lazos afectivos. Bueno, pues se trata de reavivar y de volver a politizar. Y en algunos casos, y sobre todo desde el punto de vista de la historia o del propio periodismo, retrotraerse en España a los años 30 tiene como consecuencia una guerra civil. Y en algunos casos se percibía cierto sentimiento de un enfrentamiento enconado, de un enfrentamiento, pues, se enterrar a un muerto, o como decir que van a retirar la cruz, o como decir que van a echar a los benedictinos del Valle de los Caídos. ¿No? Pues esa persecución no es entendible, esa persecución inevitablemente genera enfrentamiento. Es que no se puede leer de otra manera, porque estás yendo al corazón de la gente, no a la ideología o a la medida política concreta. Y eso es muy difícil vamos a decir, de adormilar o de generar un conflicto inevitable. Todo esto mezclado con todas esas leyes de las que hablábamos antes, de un proceso separatista en Cataluña, donde este gobierno pacta con los herederos de los asesinos. Pues, bueno, claro, es que se juntan tantos factores que es muy difícil no tener el sentimiento poquito más a flor de piel que en ocasiones más pacíficas o menos crispadas en el contexto político. Claro. Eh, de todos modos, sé que ya se me estaba viniendo una idea, ¿no? Con respecto también a lo que es la libertad religiosa y también otra cosa que ya recordé lo que quería decir, que para llevar una buena historia, ¿no? Y una buena reconciliación hay que traer a colación la historia tal cual pasó, ¿no? Con todas las luces y todas las sombras. Y ese es el problema, que a veces no ven eso. El ejemplo de lo que viene a ser la leyenda negra de la conquista española o de la iglesia, pues hay que verlo con sus luces y sombras. O sea, desmontar leyendas negras y desmontar también leyendas rosas. Ambos extremos. Sí, por eso decía antes que no es que sea una crisis del gobierno, tal. Yo creo que estamos en un proceso de crisis de civilización y donde se niega la verdad. Y como se niega la verdad, ocurren estas cosas, se niegan los fundamentos básicos de la civilización occidental. Y negar la verdad produce enfrentamiento. Convertir el deseo en un derecho, en el fondo, deshumaniza la sociedad, la hace más individualista, más relativista, más nihilista. Y eso, al final, va en contra del ser humano, por tanto, va en contra de la sociedad. Es inevitable. Por eso es que en España tengamos un contexto diferente a otros países. Podemos hablar de Canadá, podemos hablar de países del propio Estados Unidos, donde hay estados que la gente está yéndose de los estados por esa locura ideológica, por esos impuestos, porque la gente ya no se reconoce como hombre o mujer, porque todo esto, esa locura yo creo que es crisis de civilización. Obviamente impulsada más por partidos de izquierda y por una vertiente más progresista, que trata de destruir, pero que no sabemos cuál es la propuesta. Esa propuesta destructiva no sé a dónde nos lleva. No sé cuál es el modelo o esa nueva propuesta destruyendo todo lo anterior. No lo sé. Por eso me parece tan peligrosa, porque destruye sin una alternativa. Sin una alternativa. Mm.
Claro, el mundo posmoderno también nos ha mostrado de que por este tipo de ideologías tenemos ese invierno demográfico también allá en España y también aunque no de manera directa, de manera indirecta, una persecución a la Iglesia Católica, ¿no? Más o menos también Directa, se ha en dado. algunos casos directa, sin ninguna duda, directa, donde se autorizan conciertos, obras de teatro, directamente blasfemas, ofensivas, donde van en contra de la propia libertad religiosa. Ha habido casos, pero bueno, estamos ahora mismo viendo Francia, lo que está ocurriendo, las iglesias arden, eso es verdad y eso es real y eso hay que contarlo y por tanto habrá que hacer frente a ello. Es que la libertad se defiende todos los días, es que la libertad no hay que darla por supuesto nunca. Tenemos dos opciones y también este concepto de batalla o no batalla cultural. Si tenemos la opción de no darla, pero no darla no significa que otros la vayan a dar o te vayan a defender a ti. Y aunque tengamos garantizados derechos y libertades, yo creo que hay que defenderlo todos los días y tratar de dejar una sociedad mejor a nuestros hijos de la que nosotros hemos recibido. No hay que dar nada, por supuesto. Y de hecho en España buena parte, hemos tenido unos años fundamentalmente, bueno, pues todos los años 90, principios de los 2000, donde había una comodidad, donde había prosperidad económica, donde bueno, dábamos por supuesto que había garantías que no iban a cambiar nunca. Y luego, pues fíjate lo que ha ocurrido con todas estas leyes que estamos hablando, con la pérdida de libertades, con la cultura de la cancelación, con tantas y tantas cosas. Estaban ahora mismo es delito rezar ante un abortorio en la calle. No se puede rezar en la calle porque el gobierno considera que estás intimidando. Rezar intimida, es una forma de acoso desde el propio sentido común es que no hay por dónde cogerlo, pero la ley acaba aprobándose y puede ir la policía, detenerte, multarte o llevarte a prisión si eres reincidente. Pues en eso estamos, desde luego que es una falta de libertad. Claro, y un tema también que estoy viendo, me estoy saliendo un poco el libreto, pero ya que mencionaste Francia, ¿qué conviene a España aceptar a todos los inmigrantes? Porque es un tema de la inmigración que es bastante fuerte y se está viendo las consecuencias en Francia ahorita. Recientemente, mi último viaje allí a la región fue a Argentina y me preguntaban algo parecido. La pregunta que me hacían era, ¿cuál es el problema principal de Europa en la actualidad? Y yo lo dije, digo, antes de que ocurriera todo este rebote violento, y dije, creo que el principal problema que tiene Europa es la inmigración. Y la inmigración, esto ya es política, no políticamente correcto, pero es la inmigración musulmana, del norte de África. Eh, pero y es así. Y Francia tiene el problema mayor porque son varias generaciones las que ya están instaladas ahí y no se sienten franceses de la misma manera que se puede sentir un francés nacido en Francia. Pero es que es difícil que se sienta francés con una religión distinta, con unas costumbres distintas, con un objetivo distinto. Es que para buena parte del Islam, pues somos infieles, somos países que no adoramos ni al profeta, ni a Alá, y es así, es que no podemos llamarlo de otra manera, no, hay una gran mayoría que no se quiere adaptar, no es que Francia no acoja, es que el que llega no quiere adaptarse a esas costumbres, entonces es inevitable que surja el conflicto, es absolutamente inevitable. Yo estuve en Estrasburgo, que es Francia, ya lindando con Alemania, además una ciudad pues muy europea, muy en ese sentido muy cosmopolita. Llama la atención en Estrasburgo entrar a un centro comercial y que el 70, el 80% de la gente sea musulmana. Llama la atención. Una ciudad entre casi Francia y Alemania, una zona preciosa, llama la atención. No, no es compatible en ese sentido con la civilización occidental o con las costumbres. Obviamente eso no significa que haya que cerrar fronteras a cal y canto, sino no es más que basarse en la legalidad para que entre o no entre, va a trabajar, el que va a adaptarse, el que va a tratar de llevar una vida mejor. El cambio de gobierno de Giorgia Meloni trata de paliar un poco esa situación.
Obviamente, tanto España como Italia somos los países, bueno, luego está Grecia también, con Turquía, pero somos los países que más inmigrantes reciben en un primer momento. En algunos casos somos de paso y en otros se quedan. Por tanto, tenemos como una responsabilidad mayor. Lo que pasa es que la responsabilidad no es únicamente del país, sino que formamos parte de una Unión Europea en la que determinadas medidas se toman en Bruselas, no se toman en los gobiernos Sí. nacionales. Y sin ese respaldo europeo, pues es muy difícil hacer frente a migraciones, avalanchas, que bueno, las últimas recientes en nuestra valla de Melilla, pues fueron muy conocidas, murió gente, el gobierno trató de ocultarlo, pero es así, es un problema y eso no condena ni la religión, ni el país, ni nada, es un problema de migraciones que no siempre quieren adaptarse al país donde llegan y inevitablemente surge el conflicto. Esto es como si, vamos a un símil futbolístico, como si alguien del Real Madrid pretende entrar en una familia llena de aficionados del Barcelona. Pues el respeto se presupone, pero la permanente tentación del conflicto existe y somos humanos y existe ese tipo de enfrentamientos, ha existido siempre y existirá. Perfecto. Que hablábamos cuando estaba por allá, un amigo, un compañero mío me decía, de aquí a 20 años vas a ver cómo van a estar muchos orando con el trasero al aire inclinados, ¿no? Hacia la Meca, ¿no? Como diciendo que ahora la reconquista pues musulmana o islámica se está dando de esa forma, a través de la migración. En España el problema está empezando en Cataluña, precisamente. Es una región donde hubo una decisión política de los gobiernos de Cataluña de acoger antes a la inmigración musulmana a la hispana, por la sencilla razón que pensaban que se sumarían antes al proyecto independentista porque aprenderían antes el catalán y porque ese acogimiento haría que la inmigración votara siempre separatismo. Bueno, el problema lo siguen teniendo ahí y el problema cada vez es mayor en algunas localidades por los mismos motivos. Es igual que en Francia ya lo vemos como más generalizado, el germen en España, la chispa puede saltar por Cataluña. Hay una inmigración musulmana más alta. Eh, lo del invierno demográfico que mencionabas antes en el ámbito musulmán no ocurre y aquí se quedan. De momento no hay medidas contundentes para paliar esa inmigración o, de alguna manera, favorecer la natalidad del ciudadano español, del inmigrante. Para ir terminando, sí, porque todo el tema de la inmigración y todo esto pues tiene para rato. Incluso podría hablar de Polonia y Hungría que más o menos han cerrado un poco sus fronteras con respecto a este tema. Una de las cosas que también yo le decía a una persona, si viene un inmigrante como acá, que acá hubo desde el 2017 hubo bastante inmigración venezolana aquí al Perú, ¿no? Uh -huh. Entonces, decíamos nosotros, bueno, si van a venir, que vengan, pero que se acomoden a las leyes que tenemos nosotros. Porque ¿cuál es el problema de la inmigración venezolana y colombiana? Aquí el problema es que han venido no solamente aquellos que quieren trabajar porque trabajan muy bien, sino también aquellos que se dedican a la delincuencia. Y ahora muchos de los actos criminales que se cometen aquí en Perú son cometidos por bandas venezolanas, ¿no? Igual de la trata de personas, bueno, los prestamistas, eso sí, los colombianos son expertos, ¿no? Los mafiosos colombianos me refiero, los malos elementos, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí, el narcotráfico y todo, sí, sí. sí, eso ha hecho que también despierte pues un cierto rechazo, pero claro, o sea, obviamente se rechaza a los que hacen disturbios, no a aquellos que sí vienen a trabajar. Pero de todos modos, Evidentemente. al menos venezolanos y peruanos tenemos una religión común, que es el catolicismo, ¿no? O sea, una cultura parecida, así que es más fácil la adaptación. En cambio, allá
cuando vienen del África o de otros países de Medio Oriente, como que la cuestión cambia. También había otra cosa cuando estaba en una asamblea con mi congregación de los Oblatos de San José, allá en Bolivia. Ujú. Un superior de ese tiempo decía que querían, ¿cómo se llama? En Roma querían ver la manera de acoger a los refugiados sirios y de Medio Oriente. Y dos sacerdotes polacos se opusieron y dijeron, pero ¿por qué no van a buscar asilo en otro país árabe que tiene buenos ingresos económicos? ¿Y por qué tienen que estar viendo Europa a estar quizás imponiendo alguna o pidiendo algunas leyes específicas para ellos y tantas cosas? Entonces, como que se opusieron un poquito, no estaban tan de acuerdo. Y bueno, en fin, es un tema muy largo. Para terminar, Fernando, te pregunto, eh, o sea, ¿qué partidos políticos podrían convenir a los intereses de España? ¿No? Sin comprometerte tampoco, porque es una, es Pues ya me he una, comprometido bastante. Eh, no, pero no es tanto compromiso no con un partido, sino con unas ideas. Yo creo que España desde hace años entra en una deriva muy ideologizada y muy cuesta abajo, que yo creo que merece un cambio en ese sentido. Y es un cambio a favor de la libertad, y es un cambio a favor del progreso, y es un cambio a que la gente viva más tranquila. Yo creo que a veces, cuando hay tanta injerencia del gobierno, lo que la gente quiere es que les dejen en paz, que no se metan tanto en sus vidas. Yo creo que por ahí puede venir el cambio. Obviamente, el cambio en España está identificado fundamentalmente ahora con el Partido Popular, que es el mayoritario dentro del espectro del centro derecha, y todas las encuestas no le dan mayoría absoluta. Entonces, no hay otra alternativa que no sea pactar con Vox, que es el partido más a la derecha que el Partido Popular, pero que es un partido perfectamente constitucional, perfectamente reconocido, y que también ese discurso de la extrema derecha y todo eso pues se va diluyendo, porque en España no hay 3 o 4 millones de extrema derechas, ni de fascistas, ni de ningún tipo. Y de hecho están empezando a gobernar o a gobernar en ayuntamientos autónomas y no pasa nada. Si es que a veces el discurso del odio y del enfrentamiento estaba cayéndose cuando llega el momento, cuando llega la manera de tomar decisiones, y que las decisiones no afectan de esa manera tan radical como dice la izquierda. Entonces, el cambio debe venir por ahí porque no hay otra alternativa. Quiero decir, una alternativa a la alemana, como pudiera ser que el partido de centro pactara con los socialdemócratas, ahora mismo yo no lo veo posible, porque el Partido Socialista es un partido extremadamente radical. Ya no es un partido eh, europeo, socialdemócrata europeo, de los que hemos tenido en los años 80 y en los años 90. Se ha echado en brazos del separatismo y del comunismo. Y eso implica una radicalidad que no le permite a Pedro Sánchez pactar con la derecha más moderada. Es que no es compatible, no es imposible. O sea, el que quiere pactar con los herederos de ETA es imposible que pacte con otro partido que está radicalmente en contra, y sobre todo que tiene muchos muertos a sus espaldas. Hay mucha sangre derramada como para estar haciendo ese tipo de pactos. Entonces solo queda la alternativa del Partido Popular con Vox, no hay otra. Y digamos que toca cambio de ciclo en ese sentido por toda la deriva de leyes y de reingeniería social que venimos sufriendo en los últimos años. No me importa nombrar a esos partidos porque no hay otros partidos. De hecho, todo lo que no sea sumar el PP y Vox vuelve a gobernar la izquierda liderada por Sánchez. Entonces, no hay otra alternativa. Este es el panorama actual que hay. sí, justo yo lo veía de esa forma también, ¿no? Entre Vox y PP. Y todo, con los que he sido conversando me decían que van por ahí. Bueno, algunos prefieren no votar por Vox, otros sí, pero bueno, lo importante es que se voten por partidos que estén en contra justamente de estas ideologías que han estado imperando, ¿no? En estos gobiernos que han habido. Y si al menos España quiere despegar, ahora si quieren entrar en una recesión económica, pues malórenla, ¿no? Y otra cosa, Fernando, yo Dime. insto, ¿no? A los españoles, yo sé que allá no es como aquí tienes que ir a votar sí o sí, si no te ponen multa, tienes que ir obligado, allá no es Cero, sí, es obligatorio. obligatorio. Sí, sí. Y yo les pido, o sea,
yo sé que no es obligatorio, pero voten. ¿Por qué? Porque si votan muchas personas, especialmente los que estén en contra de las ideologías de estos gobiernos, pues obviamente van a ser bastante porcentaje. Ahora, si van una minoría a votar, obviamente van a ganar los otros. Los Entonces, radicales. Sí, vayan sí, a sí, votar. sí. No, yo creo que hay bastante conciencia. Evidentemente aquí pilla ya el 23 de julio en casi, casi plenas vacaciones para muchísima gente, pero conozco también muchísimos casos de que la gente, en vez de irse de vacaciones el 21 o el 22, pues se irá el 23, una vez que voten. Porque nos jugamos mucho, es que nos jugamos mucho. Y también la convocatoria en unas fechas tan veraniegas, por lo menos hace ser sospechoso de cierta estrategia para que parte de esa centro derecha no vote en masa. Yo creo que por ahí viene un poco la idea también, porque yo, desde mi punto de vista, creo que podía haber esperado a septiembre perfectamente y no ha querido por, por jugar con esa baza de la abstención. Pero bueno, yo confío, de verdad. Todas las encuestas, no hay ninguna encuesta hay alguna más ajustada de la suma, más justita entre PP y Vox, pero me costaría tanto creer que. Pero bueno, nunca se sabe. Este presidente ha resucitado ya varias veces. De hecho, es un presidente que le echaron del partido, que volvió, que se hizo con el mando del Partido Socialista, y luego planteó una moción de censura y que es presidente del gobierno. O sea que tiene una trayectoria política, desde luego, muy, muy experimentada ya. Sí, justo es lo que también yo comparto contigo, ¿no? Más bien, gracias, ¿no? Por este espacio que me has concedido. Hay mucho por hacer, más bien van a disculpar que ha habido problemas técnicos, así que lo que no salió en este video lo voy a publicar luego para que todo lo tengan completo. Y bueno, quizás en este mes no tendré tantas publicaciones o entrevistas debido a que este mes también es saturado aquí en la parroquia. Voy a ver esas actividades con los jóvenes. Bueno, la batalla cultural no solamente se hace a través de las redes y la televisión, sino también en el campo ya, ¿no? Que tengo aquí con los jóvenes, Eso es. aquí hay más jóvenes que en las parroquias donde estaba por allá. Aquí hay más jóvenes, obviamente, más niños. Así Sí, sí, sí. que hay mucho por hacer aquí y estamos con unas celebraciones de los 25 años de nuestra presencia en los Oblatos de San José aquí en Cajabamba. Yo me encuentro en la parroquia de Cajabamba, en Ajá. Cajamarca. Cajabamba se llama, en Cajamarca, al norte del Perú, Sierra Norte, no los Andes, por los Andes. Así que estoy aquí bastante contento. ¿Ya? Entonces, Qué bien. gracias. Dios lo bendiga y pues le pido un minuto en interno para Perfecto. conversar un poquito. Muy bien, entonces para todos, nos vemos en otras publicaciones que voy a ir haciendo, ¿no? Ya les haré llegar algunos alcances, algunas opiniones. También quiero, posiblemente suba un comentario acerca de la última película que se llama Nefarious, que lamentablemente en algunas plataformas la están quitando. Yo la tengo descargada, pero no la puedo publicar, pero bueno, voy a hacer un breve comentario acerca de esa película que es hecha por los mismos creadores de Un Planet, que es de la película de Abby Johnson sobre el aborto. Y ahora Eso. habla de un preso que está poseído y que lo van a matar y hay una teología muy clara acerca de lo que es la lucha entre el bien y el mal, la lucha entre el demonio y nosotros mismos. Entonces hay bastante pan que rebanar en esa película y hay que verla con bastante ojo crítico, pero también teniendo algunos conocimientos sobre la doctrina nuestra, ¿no? De la iglesia. Qué bien. Oye, Qué Fernando, bien. voy a dar la bendición. Sí, Fernando, dime. No, 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 que un placer, que ha sido un auténtico placer esta conversación contigo y nada, desde España a vuestra entera disposición. Muy bien, yo espero volver por allá, ¿no? A ver si se me concede. Y de verdad que para mí fueron 2 años de muchas bonitas experiencias allá, ¿no? Especialmente en la Universidad Pontificia Salamanca y en las Ujú. 7 parroquias de la Sierra Quilama y de la Sierra de Francia, allá en Salamanca, ¿no? Que estuve por ahí trabajando, laborando y también estudiando. Así que Muy gracias. bien. Y voy a dar la bendición encomendándonos también a nuestro buen Padre San José, ¿no? Y al fundador de mi congregación, San José Marelo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.
Muchas gracias amigos y Dios los bendiga. Nos vemos pronto.